van a tener que hablar si quieren hacer alguna consulta. No les queda otra. Ahí está la grabación lista. Bien, vamos a empezar. Esto va a tardar más o menos hora, hora y media. Vamos a intentar hacer un descanso como para tomar unos mates y aprovechar para hacer alguna diligencia de unos 10 minutitos y retomamos de vuelta dentro de una horita. Dentro de una horita hacemos el descanso. Muy bien. ¿Cuál es la agenda prevista para hoy? Este es un poquito el temario a grandes rasgos de lo que vamos a ver. ¿Se está pudiendo ver bien la proyección? Sí, muy bien. Vamos a ver unas cuestiones básicas de principio de extinción. Vamos a ver un poco qué es el agua, aunque la mayoría conocemos qué es el agua, pero vamos a ver y resaltar una propiedad del agua que la hace especial para extinción de incendios. Vamos a ver ventajas del agua como agente extintor. Vamos a hacer un repaso rápido sobre el proceso de absorción de calor del agua. Nos va a tomar un tiempo explicar los mecanismos de extinción, que el agua es el que más completo tiene, es el que más mecanismos presenta a la hora de hacerle frente a un incendio. Vamos a ver algunas limitaciones, como por ejemplo la más importante de todas, que es con respecto a los líquidos inflamables. Vamos a ver el resto de las limitaciones y por último los usos que tiene el agua como agente extintor. Yo mientras tanto tengo que ir dándole entrada a los que están llegando. Esperen, Estoy teniendo un inconveniente. La tecnología hoy últimamente... Bueno. Bien. Me pueden ubicar cualquier cosa que tengan un inconveniente, mi retorno está andando medio fulero, me avisan, pegan el grito. La página web, el lugar donde publico los cursos, la dirección de correo, mis redes sociales. Si me quieren ubicar por alguna consulta, no tengo problemas. Material de lectura. Ya lo estuvieron viendo ahí en la presentación mientras esperaban. Es del 2010. Ya tiene 11 añitos. No, le faltaría una retocada, pero tampoco han aparecido grandes conocimientos nuevos ni grandes problemas nuevos como para agregar al material. En algún momento le haré alguna revisión al material de lectura. Bien, siempre explico esto cuando hablo de agentes extintores. ¿Cómo entender un agente extintor? ¿Cómo estudiarlo? Yo siempre lo que digo, primero, pregúntense qué es el agente extintor y respóndanse esta pregunta. Y obviamente van a tener que empezar a estudiar las características físico-químicas de ese agente extintor. Voy a explicar qué es el agua, no voy a explicar qué es el agua porque todos conocemos, pero sí voy a resaltar, como dije hace un ratito, una característica del agua que la hace especial para extinción de incendios. ¿Cómo apaga? Y es fundamental entender y respondernos a esta pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de extinción? ¿Cómo interviene ese agente extintor en el incendio o en el fuego? ¿Qué ventajas y limitaciones tiene? Y esto es tan o más importante que los mecanismos de extinción. Cuando elegimos un agente extintor, especialmente para extintores portátiles, o para un sistema fijo, ¿qué agente extintor voy a utilizar para un sistema fijo? De acuerdo al riesgo, tengo que saber con qué ventajas cuento sobre el resto de los agentes extintores, pero fundamentalmente las limitaciones. Porque las limitaciones son las que van a hacer que el incendio se propague, que el agente extintor no apague, o en el peor de los casos, que salga herido o lastimado o lesionado el usuario de ese agente extintor.
Y por último, Ingeniero, disculpe que lo moleste, pero la presentación está como trabada, no se ve solo la diapositiva, la primera nada más. ¿Puede ser? ah, qué macana, gracias por avisarme. Vamos a hacer una cosa. Ahí apareció, Néstor, que el Gracias. agente extintor, característica, apareció creo que la primera. Ah, bien, entonces, ahí está. Estaba hablando solo como un loco. Bien, gracias por avisarme. Ahora sí. No, me parece que sigue trabada. Se quedó en la que el agente extintor y los 5 puntos, cómo se apaga, ventajas, limitaciones, uso, Sí, sí, mecanismo. ahora esperen que ya lo soluciono. Ya lo soluciono. Vamos a detener la presentación y vamos a arrancar de vuelta. Muy bien. Ahora sí. Ahora me están viendo a mí, yo me estoy viendo también. No, no, hay algo que está pasando porque queda trabada, ¿no? ¿Qué estoy pasando? Ustedes están... Quedó ahora, por ejemplo, en la diapositiva 3. Me parecía que era mi retorno, pero no. Vamos a cerrar algunas cosas porque por ahí está... ¿No tendrá muchas ventanas abiertas, ingeniero? Estoy cerrando, estoy en eso. Estamos optimizando ventanas. Pero por ahí... Y si no, va a tener que haber... Y si, bueno, no quiere funcionar el modo presentación. Así que vamos al viejo sistema, sí. ¿Eh? Ahora sí se está viendo, ¿no? Sí, se está viendo, por ejemplo, agenda. Corrió a la segunda. Bien, la agenda, lo que ya les expliqué. Ahí está, Para sí, la contactarme tercera. tienen toda la información en pantalla. El material de lectura, que ya lo vieron. Ahí va corriendo, ahí va corriendo. Cómo entender un agente extintor. Cómo encarar el estudio de un agente extintor, sea el agua, sea cualquier agente extintor que ustedes quieran estudiar, o analizar, o investigar. Y vamos con, pero yo necesito presentación, a ver si... No. Bueno, me está arruinando la presentación esto. Bien, los principios de extinción. Disculpen que está fallando esto, pero bueno, a veces falla.
A mí me gusta usar el cuadrado de fuego. Estamos en un sistema de presentación plana y el tetraedro será muy bonito, pero para mirarlo en una pantalla plana se dificulta. Así que me gusta presentar siempre el cuadrado de fuego, el rectángulo de fuego, que desde el punto de vista conceptual es exactamente lo mismo. Esto nos permite un poco ubicar a cada agente extintor dentro de este cuadrado. El agua actúa, y vamos a estudiarlo, en tres de los elementos: el combustible, el área del calor, que es el más importante que tiene el agua, y en la parte de aire. La espuma trabaja en la parte de aire, trabaja en la parte de calor, aunque es un mecanismo secundario, no es la función principal de la espuma mecánica absorber calor, sino aislar. El dióxido de carbono trabaja en la parte de aire, sofocando. Los polvos químicos secos, junto con los agentes limpios, rompen, cortan la reacción química en cadena. El polvo químico seco también trabaja en la parte de aire, el fosfato monomónico, que es el que aísla. Los agentes limpios, hay agentes limpios que son los halones nuevos, que absorben calor, no solamente cortan la reacción química en cadena. Y por último, el agente K, que trabaja del lado combustible. Esto es un poco la presentación de los distintos agentes extintores. Y nos vamos a dedicar al agua. ¿Qué es el agua? La respuesta que nos tenemos que responder. Elemento líquido a temperatura y presión ambiente, etcétera, etcétera. Tienen muchísimos usos. Y el agua está compuesta molecularmente, como ya todo el mundo sabe, por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, y están unidos, y esto es lo importante a destacar, las distintas moléculas de agua están unidos especialmente por lo que se denomina un puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno es el que le otorga esta característica tan importante que tiene el agua como agente extintor, que es la de absorber calor. El puente de hidrógeno es una unión muy fuerte que, para poder romper, para que el agua en estado líquido vaya pasando a estado de vapor, o pase a estado de vapor, a medida que aumenta la temperatura, las moléculas se van rompiendo, y para romper el enlace del puente de hidrógeno se necesita entregarle al agua mucha energía, y esa energía es básicamente calor. Así que esta es simple explicación de por qué el agua necesitamos entregarle mucho calor para poder tomar unos mates o hervir, o para hacer un guiso, o para hervir unos fideos, porque el agua, para poder pasar al estado de vapor o mantenerla a 100 grados centígrados, se necesita mucha energía. Ventajas del agua. Vamos a empezar con el tema más lindo de todos y el más fácil de entender: ¿por qué usamos el agua como agente extintor? Primero, por su gran capacidad de absorber calor, y esto es lo que vamos a explicar, lo que voy a explicar a continuación. La alta disponibilidad, básicamente donde hay actividad humana, donde hay actividad laboral, hay disponibilidad de agua, así que no hay problema básicamente. Tenemos que hacer un pozo un poquito más profundo, pero agua hay. Es económica, fácil de almacenar y transportar si la comparamos en relación a almacenar gases. Almacenar agua es mucho más simple. No es una marca registrada. Por el momento nadie se está atribuyendo el registro del agua. Y por lo tanto no hay que pagar a nadie por estar usando el agua o hacer uso del agua, más allá de pagarle a quien le estamos comprando agua. Es reusable, en teoría podemos reusar el agua que estamos tirando, recolectarla y volverla a arrojar al incendio. No pasa con otros agentes extintores. El agua es estable. La calentamos, la enfriamos, la congelamos, la volvemos a pasar estado líquido, y no tiene demasiados problemas el agua en cuanto a su estabilidad. Bajo nivel de reactividad, reacciona básicamente con los metales combustibles, con peróxidos, pero con la mayoría de los combustibles tradicionales el agua no presenta reactividad. No es que el agua no sea corrosiva, tiene un bajo nivel de corrosividad. Si lo comparamos con el polvo químico seco, el agua prácticamente no es corrosiva. No tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, no tengo problema con el agua almacenada en el tanque. Puedo estar tirando un incendio, agua en mal estado, agua con olor, agua con lo que venga, agua vencida,
agua que no sirve para tomar, agua salada, agua dulce, agua bendita, lo que sea. Lo que tenga agua, bienvenido sea, porque lo puede usar para extinguir un incendio, en teoría, ¿no? Estamos en el pizarrón siempre. No pierde su capacidad extintora con el tiempo, el agua. Otros agentes extintores, los polvos químicos secos, tienden a degradarse con el tiempo. Cualquier tipo de agua sirve, y esto es muy importante a la hora de extinguir incendios. ¿De dónde puedo conseguir agua? Bueno, le saco el agua al canario, el agua a la pileta, el agua a la caldera, el agua al proceso de producción. Cualquier tipo de agua disponible sirve. Después veremos las consecuencias de usar aguas que no estaban en condiciones, pero priorizamos riesgo. Primero apago el incendio, después veo qué hago con el agua que usé. Y una de las características que es única de este agente extintor es su gran alcance. Es el único agente extintor que tiene un gran alcance. El resto del alcance son 1,5 metros, 2 metros, 3 metros. Las espumas pueden alcanzar más distancia, pero por lo general el alcance del agua es importante. A mayor presión, mayor distancia. A mayor presión, mayor caudal. Y el caudal y la distancia son las dos herramientas más importantes que tiene cualquier bombero, porque le da seguridad. La distancia le da seguridad respecto al riesgo. No tiene que estar cerquita del riesgo apagando. Y el caudal, con el aumento de la presión, le da capacidad de refrigeración. Así que estas son la mayoría de los mecanismos de extinción del agua. Cualquier cosa vayan preguntándome, ¿eh? A ver si le da, a ver, vamos a probar de vuelta si le da ganas de... No. Muy bien. Voy a explicar en forma rápida el proceso de absorción de calor del agua. Para esto vamos a hacer un experimento de pizarrón. La ventaja del pizarrón es que se pueden hacer experimentos que en la práctica real son imposibles. Y este es un viejo problema planteado en el manual en la enciclopedia de NFPA. 4 elementos distintos, agua, arena, hierro y mercurio a 20 grados centígrados. Los calentamos con 10 kilocalorías. El agua pasa de 20 a 30 grados centígrados, la arena de 20 a 70, el hierro de 20 a 113 grados centígrados y el mercurio de 20 grados centígrados a 320 grados centígrados. Este pequeño experimento de pizarrón nos demuestra que el agua tiene una elevada capacidad calorífica, una elevada capacidad para absorber calor sin aumentar de forma importante su temperatura, al menos en comparación con estos materiales. Mientras otros, como el mercurio, llega a 320 grados centígrados, el agua recién apenas levantó 10 grados centígrados de diferencia. Esto es un poquito el viejo experimento de la NFPA. Voy a explicar cuánto calor se necesita para calentar 1 kilo de agua y qué es lo que estamos haciendo cuando arrojamos agua a un incendio. Y el proceso lo podemos dividir en 2 etapas. La etapa de calentamiento, que va de 20 grados centígrados, que es la temperatura que estamos tomando el agua, un poquito menos en invierno, a 100 grados centígrados. Y la segunda etapa, que es la etapa de evaporación o cambio de estado. A partir de acá ya no interesa el proceso que sigue el agua. La primera etapa de calentamiento, el agua absorbe una cantidad de calor que está dada por la fórmula que están viendo en pantalla. Calor es igual al calor específico por la masa, por la diferencia de temperatura entre el inicio y el final. Y acá lo importante a destacar, o a ver, es el calor específico de distintas sustancias. El agua tiene como calor específico 1 kilocaloría por kilogramo grados centígrados. Si yo quisiera
como por ejemplo, en el pizarrón lo puedo hacer, apagar el fuego con aire, necesitaría 4 veces más de aire que de agua. Si quisiera apagar el fuego con acero, en este desvío mental que estoy haciendo, necesitaría 10 veces más de acero que de agua. El agua, hasta donde conozco, es el agente que tiene mayor capacidad de absorber calor por unidad de masa. Por lo tanto, para calentar 1 kilo de agua, necesitamos 80 kilocalorías. Pueden calcular cuánto sale la kilocaloría en función de si están usando instalación de gas o instalación eléctrica, y pueden sacar el valor de cuánto les cuesta invitar mate a un amigo. Muy romántico lo mío. La segunda etapa es la de cambio de estado. Para calcular la cantidad de calor que absorbe el agua, que necesita el agua para cambiar de estado a 100 grados centígrados, se usa la fórmula calor de vaporización por la masa. Y si vamos a ver la tabla de calor de vaporización, el agua requiere 540 kilocalorías por cada kilogramo. Si yo quisiera evaporar la acetona, necesito la mitad de calor. No, menos, el 20%. Si quisiera evaporar el tetracloruro de carbono, el halón 104, necesito una cantidad muy, muy bajita de calor. Por lo tanto, para poder hervir, cambiar de estado 1 kilo de agua, se necesitan 540 kilocalorías. El proceso total de cambiar de estado el agua, desde que la tomamos de la canilla hasta que la hervimos en su totalidad, nos consume 620 kilocalorías. Más allá de los números, sí, esto nos permite darnos cuenta que el agua ofrece o saca su mayor virtud para absorber calor cuando cambia de estado. ¿Por qué? Porque, bueno, necesita romper las moléculas de agua, la unión molecular, y esta unión molecular, recuerden que es un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una unión muy fuerte y que necesitamos entregarle mucha energía para poder romper este puente de hidrógeno que mantiene unido a las moléculas y por lo tanto las mantiene en estado líquido, para poder romper estas moléculas, separarlas las moléculas entre sí para formar el estado gaseoso, el estado vapor. Por lo tanto, podemos tirar el agua a 90 grados centígrados, que aún así todo el agua conserva una enorme capacidad de absorber calor. El agua no absorbe calor porque la tiremos fría, absorbe calor porque consume mucha energía para romper estos puentes de hidrógeno. Teoría, pero no viene mal conocer este tema. Este problema vamos a pasarlo de largo. Bien, mecanismo de extinción del agua. Y sigo, a ver, vamos a intentar a ver si la presentación engancha. No estoy teniendo... No, cuando no quiere funcionar, no quiere funcionar. Bien. El agua presenta es uno de los agentes extintores que más mecanismos de extinción presenta. Por lo tanto, estudiando el agua, después el resto de los agentes extintores resultan ser mucho más fáciles. Empecemos por los dos más importantes, que es el enfriamiento superficial y la sofocación. Estos dos mecanismos van juntos y están presentes para todos los tipos de combustible. El agua básicamente es un agente extintor que enfría. Y como consecuencia de enfriar, cambia de estado y sofoca. Por lo tanto, no hay sofocación sin enfriamiento. No hay enfriamiento sin sofocación. Después aparecen dos mecanismos de extinción que aparecen en los líquidos inflamables o combustibles, como es la dilución y la emulsificación, que la emulsificación es un mecanismo de pizarrón, pero como estamos en el pizarrón se puede explicar.
La dilución aparece en los líquidos miscibles en agua, la emulsificación en los líquidos no miscibles en agua, como el aceite. Tenemos otro mecanismo de extinción de menor cuantía, de menor valor, que no se presenta tanto como un mecanismo propio en el proceso de la extinción, sino como una técnica que usan los bomberos para protegerse, que es el apantallamiento de la radiación. Y por último vamos a terminar viendo el efecto del agua pulverizada, que no es un mecanismo de extinción, sino es una técnica de tirar el agua y explicar por qué el agua pulverizada pareciera que apaga más que el agua común, el agua tirado a chorro. Empecemos por el enfriamiento. Y lo que voy a explicar ahora es la capacidad, cómo el agua interviene en el proceso de la combustión, cómo el mecanismo de enfriamiento del agua interviene en el proceso de la combustión. Vamos a estudiar mecanismo por mecanismo separado. Por ahora el agua solamente enfría. El resto de los mecanismos los desenchufamos, los desconectamos del panel del agua. Pero a su vez voy a explicar el enfriamiento. Pero ustedes vieron cuando presenté los 5 mecanismos de extinción del agua que dije enfriamiento superficial. Por ahora voy a explicar cómo el agua con su mecanismo de enfriamiento interviene o interfiere el proceso de la combustión, y cuando veamos las limitaciones del agua voy a explicar por qué solamente el enfriamiento es superficial. Por ahora el enfriamiento. No tener disponible la presentación me rompe los esquemas de presentación que tengo programados. Pero bueno, no importa. Acá tengo mi super bombero, que como estamos en el pizarrón, este bombero tiene capacidad de tirar el agua quirúrgicamente donde él quiere. En la práctica real es más complicado, obviamente. Yo tiré más que agua con la manguera de jardín, lo he tirado en mi vida, pero bueno, el bombero del pizarrón tiene mucha capacidad. El agua interviene o interfiere en todo el proceso de la combustión absorbiendo calor, como ya dijimos. Como yo siempre le digo a mis alumnos, no me digan que el agua apaga porque enfría, porque los desapruebo. Yo, si hay algún alumno escuchando, recordarán esta famosa frase. El agua apaga porque interfiere en el proceso de la combustión absorbiendo calor. Absorbe parte del calor que la combustión, que en realidad en un ambiente cerrado rebotan en las paredes y en el techo y retorna al ambiente. Permiso, a ver. También absorbe parte del calor que retorna al proceso de la combustión y es el que necesita, y este tercio de calor que necesita la combustión, especialmente el combustible, para poder seguir emitiendo gases combustibles. Por lo tanto, si pudiéramos captar este tercio de calor que está retornando al proceso de la combustión, solucionado el problema. Si pudiéramos tirarle agua a la madera, al combustible, pensemos solamente que tengo la capacidad quirúrgica de tirar agua solamente al combustible. ¿Cuál es la interferencia que está haciendo? Está haciendo que el combustible paulatinamente se enfríe. Y si el combustible se enfría, va a pirolizar menos, va a generar, a medida que se va enfriando, menor cantidad de gases combustibles. Por lo tanto, el efecto de enfriar el combustible que está pirolizando o está gasificando, en el caso, o vaporizando en el caso de un inflamable, es básicamente, acá lo tenía, acá está, es ir paulatinamente generando menor cantidad de gases combustibles. Y por lo tanto, el enfriar el combustible está llevando a la combustión hacia el límite inferior de inflamabilidad, a una zona donde si no tengo suficiente cantidad de gases combustibles, no
procede la combustión, no importa cuánta temperatura tenga, no importa cuánta fuente de ignición y cuánto calor esté puesto en juego en el proceso de combustión. Si el combustible no emite la suficiente cantidad de gases combustible y emite por debajo del límite inferior de inflamabilidad, no hay combustión. Son los 3 elementos que necesito alcanzar para que haya combustión. Combustión dentro del rango de inflamabilidad, que la mezcla alcance la temperatura de ignición y que aparezca una fuente de ignición. Puedo también pensar que puedo enfriar el aire que está ingresando al proceso de combustión, y por lo tanto, si el aire ingresa un poco más frío, enfría la mezcla combustible. Análisis de pizarrón, pero que no viene mal pensarlo. Y después, si yo pudiera tirar quirúrgicamente agua a la zona de la mezcla combustible, lo que estaría haciendo el agua es bajar la temperatura de la mezcla combustible a tal punto que si llega por debajo de la temperatura de ignición, que es la mínima temperatura que necesita la mezcla para que en presencia de una fuente de ignición ahí se pueda encender la combustión, puede iniciarse la combustión. Por lo tanto, si yo enfrío la mezcla combustible por debajo de la temperatura de ignición, por más cantidad de gases que tenga, por más cantidad de aire que tenga, por más fuentes de ignición que tenga, si no hay temperatura adecuada, no procede la combustión o la combustión la podemos apagar. Esto es un poco explicado así a las patadas, porque la presentación me está fallando y me está descolocando. En mi estructura está fallando porque no estoy viendo la presentación. Es como el agua, con su mecanismo de enfriamiento, interfiere en el proceso de la combustión. Cualquier cosa me van diciendo. Hasta acá vamos bien. Muy bien. Si pasamos el mecanismo de enfriamiento, vamos a nuestro segundo mecanismo en importancia, que es la sofocación. El agua sofoca. Pero el agua, yo no elijo el agua porque sofoca. Sofoca como una consecuencia del enfriamiento el agua. Bien, este bombero se está preguntando ahora qué pasa cuando el agua llega a la zona de la combustión. Parte ya lo expliqué. De 20 grados pasa a 100 grados centígrados, absorbe 80 kilocalorías. Cuando llega a 100 grados centígrados, manteniéndose siempre a 100 grados centígrados, absorbe 540 kilocalorías por cada kilo de agua que yo estoy echando al fuego. Pero en el cambio de estado, sucede algo maravilloso con el agua, que es que aumenta su volumen 1700 veces. Por cada litro de agua líquida que yo estoy tirando a la combustión, se me van a generar 1700 litros de vapor. Esta es la magia que tiene el agua. Y esta sofocación es la que ayuda al agua a apagar los incendios. Por lo tanto, pensemos en esta gota de agua que está ingresando a la mezcla combustible. Cuando esta gota de agua ingresó a la mezcla combustible, el agua absorbe 80 kilocalorías por cada kilo, absorbe 540 kilocalorías para cambiar de estado por cada kilo de agua que estoy tirando, pero cuando cambia de estado aumenta su volumen 1700 veces. Así que imagínense, con una botella de Fernet, llenan casi 2 maxibidones de Fernet en volumen. ¿No? Para los ferneteros esto. La masa es la misma, sigue siendo 1 kilo. Pero el volumen aumenta 1700 veces. De una botella de 1 litro de agua, imagínense la relación. Una botellita de 1 litro de agua, cuando la vaporizo completamente, obtengo 1700 litros de vapor. Si esto sucede dentro de la mezcla combustible, vamos a explicar por qué el agua sofoca entonces. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer para poder entender
por qué el agua sofoca cuando se expande, es pensar cómo ingresa el aire al proceso de la combustión. Porque en los incendios tradicionales, salvo los particulares, los premezclados y los de llama autónoma, el aire ingresa por un proceso que se denomina de difusión. El aire ingresa solo a la mezcla combustible. ¿Y por qué ingresa solo? Porque los gases calientes en la zona de la mezcla tienen menor presión. Como los fluidos se mueven de ambientes de mayor presión a ambientes de menor presión, el aire ingresa solito. Así ingresa el aire a la zona de la mezcla. A mayor temperatura de los gases combustibles, menor presión existe en la mezcla combustible y proporcionalmente está ingresando mayor cantidad de aire. Entonces, ¿por qué la sofocación apaga? ¿Qué hace la sofocación? La sofocación no diluye el aire, porque el aire se lo consumió la reacción química. Lo que hace el vapor de agua, mientras mantengamos el ambiente con vapor, la zona de la mezcla con vapor de agua, es invertir el gradiente de presión. Para que algo se pueda expandir, la presión adentro tiene que ser mayor que afuera. Este vapor de agua no se expande si la presión es menor que afuera. Yo les propongo un ejemplo, que todavía estamos en época acá en la Argentina, en época de calor. Ahora cuando venga el próximo calorcito y tengan pileta, vayan con un globo e intenten inflar un globo debajo del agua. Con cuidado porque se les va a meter el globo en los pulmones, ¿no? No pueden inflar un globo debajo del agua con los pulmones, porque la presión del agua es mayor a la presión que estamos haciendo con los pulmones. Por lo tanto, para que el vapor de agua se pueda expandir en la zona de la mezcla combustible, su presión tiene que ser mayor, si no, no se expande. Y por lo tanto, como la presión es mayor en en la zona exterior donde esté el aire a contracorriente no va a ingresar nunca. Y por lo tanto, el agua sofoca porque retira al aire, no permite que el aire ingrese a la zona de la mezcla. Habitualmente uno escucha decir y lee que la sofocación diluye el aire. No lo diluye, prohíbe que ingrese porque hay mayor presión de vapor que presión de aire. Y por lo tanto, como no hay aire, llevamos al punto de combustión por encima del límite superior de inflamabilidad. Y por lo tanto, como no tenemos suficiente cantidad de aire, la combustión se apaga. No importa cuánto calor haya, no importa cuánta temperatura exista, si no tenemos suficiente cantidad de aire, la mezcla se apaga. Necesitamos el tridente para poder apagar: calor, rango de inflamabilidad y temperatura mínima de ignición. Cualquiera de estos tres elementos que estemos interviniendo, la combustión se apaga. No quiere decir que la controlemos, porque para controlar una combustión necesito enfriar. Pero por lo menos la estamos apagando. ¿Se va entendiendo hasta acá el tema? Cualquier cosa, peguen el grito porque no estoy teniendo, como ven, estoy teniendo problemas de retorno. Ahora hacen un descansito y voy a intentar solucionarlo. Tipos de inflamables. Para entender los mecanismos de extinción, de dilución y de emulsificación, primero me gusta explicar los tipos de inflamables que tenemos o los tipos de combustibles. Los podemos dividir en dos grandes grupos: los líquidos combustibles o inflamables pesados y los livianos. Pesado y liviano ¿en relación a qué? En relación al agua. 1 kilo de agua pesa 1 litro. Por lo tanto, si yo tuviese un líquido combustible o inflamable pesado, pesa más de 1 kilo por litro y por lo tanto el agua se va abajo, perdón, el combustible se va abajo y el agua flota. Los combustibles livianos, como la nafta, por ejemplo, que tiene una densidad de 0,68 kilos por litro,
el agua es más pesada, se va abajo y el combustible flota. Hasta donde conozco, no hay combustibles líquidos pesados. Combustibles, La mayoría de todos los combustibles son derivados del petróleo. El petróleo es un combustible liviano, ¿sí? Y por lo tanto flota sobre el agua. Así que de los pesados no nos vamos a ocupar. De última, un combustible pesado le tiro agua y le hace de tapa, lo aísla. Pero como no existen hasta donde conozco, existe solamente en el pizarrón. Y los combustibles líquidos inflamables los podemos dividir, o combustibles, los podemos dividir en miscibles en agua y no miscibles en agua. Voy a explicar lo que es el mecanismo de extinción de dilución. El mecanismo de dilución aparece en los líquidos combustibles o inflamables miscibles en agua. Miscible significa que cuando se mezclan forman una solución homogénea, o sea, una sola fase. Por ejemplo, el alcohol. Si le ponemos agua al vino, el agua y el vino no se separan en dos fases. Si le tiro agua al alcohol o alcohol al agua, se forma una sola solución homogénea. Y por lo tanto estamos hablando de líquidos que son miscibles en agua. Y cuando el agua se encuentra con un líquido que es miscible en ella, selecciona, esto lo hace en forma automática, obviamente, no es que el bombero tiene una boquilla que va seleccionando los mecanismos de extinción. Aparece el mecanismo de dilución. El mecanismo de dilución es como agregarle soda al vino. En algún momento tiene tanta soda que no estás tomando vino. Así de sencillo es el resultado de lo que significa la dilución. En este caso pueden hacer un pequeño ejercicio con un pequeño baldecito, con un pequeño recipiente metálico con alcohol, y lo prenden fuego, con mucho cuidado le empiezan a tirar agua. Y van a ver cómo paulatinamente la llama empiezan a bajar, porque al ir mezclándolo con agua que lo va diluyendo al alcohol, va generando cada vez menos cantidad de gases combustibles. Te hago una consulta. Sí, esto sería como se está usando ahora el alcohol 70-30, que se diluye para... Claro. Bueno, no te quede el alcohol por un lado y el agua por el otro. Claro, por eso sería un buen ejemplo, es el alcohol que estamos usando. Exactamente. El vino es un buen ejemplo, el whisky otro ejemplo. Bueno, le pones hielo o agua cuando cortás el whisky, aquel que le gusta cortarlo, un poquito de agua, un cubito, y el cubito está por un lado, el agua por un lado y el whisky por el otro. En cambio, con el aceite, sí. Por lo tanto, ¿sería un buen método de extinción un lugar con agua, o sea, con alcohol, que tenga algún tipo de rociador con agua, de alguna forma bien en gotas muy pequeñas, cosa de no revolver agua y poder... Sí, te entiendo. Pues si podemos, pues yo te lo voy a responder. Déjame terminar con esto y yo te perdón. Sí, gracias. Por lo tanto, ¿qué hace la sofocación? La sofocación diluye al combustible líquido y por lo tanto hace que éste emita cada vez menor cantidad de gases combustibles. Por lo tanto, mueve el punto de combustión por debajo del límite inferior de inflamabilidad. Esta es la gran teoría. Ahora, hay que pensar lo siguiente. En los inflamables, el límite inferior de inflamabilidad de los inflamables se caracteriza por ser muy bajo. Y en teoría, para poder diluir a un inflamable al punto de que no emita gases combustibles, deberíamos llevarlo al límite inferior de inflamabilidad. Por lo general, pensando solamente en apagar por dilución, se necesitaría una gran cantidad de agua para poder apagar solamente por dilución. Obviamente el agua no apaga por dilución, sino también enfría y sofoca. No es que selecciono con una perilla el mecanismo que voy a usar. Pero
De última, ese no sería el problema. ¿Cuál es el problema básicamente en todos los almacenamientos? El que ustedes están viendo en la foto. ¿Qué están viendo en la foto? Tanques. ¿Y cuál es el problema de los tanques? Que no sabemos el nivel que tiene dentro del producto. Mucho más si estamos presentes dentro de un incendio, donde los sistemas de nivel por lo general tienden a fallar o a no funcionar. Por lo tanto, díganme ustedes mirando esta foto cuál es el nivel que tienen estos tanques. El gran problema de utilizar agua con un combustible miscible en agua es la posibilidad de rebalsar el recipiente por desconocer el nivel de combustible que tengo adentro. Y no hay peor cosa que un incendio de líquidos prendido fuego. Porque donde va el combustible prendido fuego, prende fuego todo. Debe ser después de una bleve, de una deflagración no confinada, debe ser la peor de las peores experiencias, un derrame de combustible encendido. Conclusión. Ya esto lo vamos a seguir avanzando. Por lo general, con los líquidos miscibles en agua, no es una buena práctica tirarle agua. No es muy aconsejable. Ya esto cae en las técnicas bomberiles, donde yo no soy muy experto. Lo digo desde el pizarrón nada más. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto del agua en los líquidos inflamables miscibles en agua? El agua, primero, al entrar en contacto, absorbe calor, no podemos desconocer esto. El agua, cuando absorbe calor, cambia de estado y, por lo tanto, hay un efecto de sofocación sobre la superficie del combustible. Y además, el agua diluye la mezcla, diluye el combustible y hace que ésta genere menor cantidad de gases combustibles por el doble efecto del enfriamiento del líquido inflamable y por la dilución del líquido inflamable. En la teoría todo bonito, en la práctica suele ser más complicado, básicamente por el riesgo que se corre al rebalsar los recipientes. ¿Te respondí más o menos? Distinto es agua para refrigeración de tanques, eso es otra cosa. Una cosa es el agua cuando lo usamos para extinguir un incendio y otra cosa es el agua para refrigerar una estructura. Sí, si yo tengo un tanque lleno de alcohol, una técnica es para evitar que un incendio vecino afecte el tanque, lo debilite y se desparrame, es colocarle un anillo de agua pulverizada. Pero la uso como efecto refrigerante, no como efecto de extinción. Guarda al distinguir estos dos mecanismos, estas dos formas de usar el agua, para enfriar una estructura y para apagar un incendio. La emulsificación, esto es de pizarrón. Ya lo aclaro para que no digan qué estoy explicando. Esto solamente de pizarrón. En la práctica es imposible. Y la emulsificación interviene o aparece en los líquidos inflamables o combustibles no miscibles en agua. Es decir, generan una mezcla heterogénea, con al menos dos fases, agua y aceite. Y la emulsificación es una operación, es una técnica que lo que hace es mezclar íntimamente las dos fases y que, como la mayonesa, que es una emulsificación más estable, de repente no haya dos fases, sino haya uno mezclado en el otro. Tengo un combustible como aceite, le tiro agua, si le tiro agua, el agua se va abajo y el aceite flota, o la nafta flota, o el querosén flota, porque son todos no miscibles en agua. Para emulsificarlos yo necesito mezclarlos. Esto es una emulsificación de agua y aceite o aceite y agua, depende de quién es el soluto y el solvente, quién se encuentre en mayor o en menor cantidad. No vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? En entender el proceso. Si yo mirara la superficie la superficie superior de este tanque emulsificado con agua y aceite, estaríamos viendo esto. Depende de la cantidad de uno y otro,
estaríamos viendo gotas de agua flotando sobre el aceite o gotas de aceite flotando sobre el agua. ¿Esto por qué? Porque agarramos y empezamos a mezclar. Pero esto tiene un problema. Primero que la emulsificación es temporal. Produce una combustión, una condición de incombustibilidad temporal. ¿Por qué? Porque le estoy sacando superficie al aceite o al combustible de emitir vapores combustibles. Hasta tal punto que si lo mezclo mucho, 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 y le tiro mucha agua, va a haber más gotas de agua que de aceite en la superficie. Además el agua enfría, ¿no? Pero no estamos hablando del enfriamiento. Por lo tanto, imagínense un tanque de 1 millón de litros de nafta. ¿Con qué emulsifico la nafta y el aceite y el agua? ¿Con qué emulsifico la nafta, el agua y el aceite en un tanque de aceite de 1000 metros cúbicos? ¿A quién pongo a revolver en pleno incendio? Porque tengo el aceite, le agrego el agua y emulsifico, pero cuando dejé de revolver, el aceite se fue arriba y el agua se fue abajo. De vuelta permanece la combustión. Alguien puede decirme, bueno, puedo emulsificar con el chorro de agua. Bueno, ya sabemos lo que pasa cuando tiramos un chorro de agua a 10 bar de presión a una superficie de líquido, a un espejo incendiado. Desparramamos el incendio por todos lados. Y además produce una emulsificación muy parcial en algún punto nada más. Así que en la práctica es imposible emulsificar. Una cosa es un baldecito de agua y aceite, un platito de agua y aceite, y otra cosa es un recipiente de 1 millón de litros de combustible, donde prácticamente esta técnica es imposible de hacer. Por eso es que es solamente una técnica de pizarrón. De largo, después lo explicamos más adelante. Y por lo tanto, como dijimos hasta recién, el problema de la emulsificación es su estabilidad. No son, por más que encuentre una manera de emulsificar, no son estables las emulsificaciones. Cuando dejé de batir, al poquito tiempo se separan. Hacer una emulsificación con la presión de agua produce proyecciones de líquido inflamable encendido. También podíamos producir explosiones y el famoso boilover. O lo que pasa cuando al aceite le tiro agua. Lo que pasa en una freidora, que es un derrame superficial. Ya lo vamos a estudiar con detalle dentro de un ratito. Comprendido la dilución y la emulsificación. Hasta ahora estamos concluyendo que el agua con los líquidos combustibles e inflamables no se llevan muy bien. El agua que parecía que se comía el mundo como agente extintor, ya nos está mostrando una cara flaca, que es los combustibles líquidos. El apantallamiento de la radiación. El agua se comporta como un producto opaco a la radiación. Y por lo tanto absorbe radiaciones del tipo infrarrojas. Por eso debajo del agua nos seguimos quemando, nos seguimos tostando cuando estamos en la pileta. Básicamente, en teoría, no en teoría, sí en teoría, en realidad, que se está moviendo por el fenómeno de radiación. El calor tiene 3 maneras de moverse. La convección, que es el calor que va hacia arriba, la transmisión, que es en lo sólido, acá no interviene en el proceso de la combustión, y la radiación, que es por ondas invisibles, que son multidireccionales. Por lo tanto, 1/3 de este calor por radiación sube, 1/3 baja y 1/3 se mueve hacia los costados. Acá no está porque no interviene en el proceso de la combustión. Básicamente, en el proceso de la extinción, no tengo información de en qué porcentaje aporta al proceso de la extinción la absorción del calor de radiación, pero sí, los que son bomberos lo saben muy bien, es una técnica para aislar del calor a los bomberos, porque el calor de radiación es multidireccional. Cuando yo me acerco, el que está haciendo el asado lo sufre.
El que se está haciendo el asado no recibe el calor de la convección de las brasas, recibe el calor de radiación. Y para poder aislarme de ese calor de radiación, bienvenidos sean las cortinas de agua. No solamente las cortinas de agua, ya acá me estoy metiendo en un tema que no es mío, que son técnicas bomberiles, es una barrera el calor de radiación, además de la ropa del bombero, la ropa aluminizada, sino que además es una barrera al paso del humo y de los gases. Aquellos que son bomberos podrían dar cátedra de este tema, yo solamente muestro fotitos. Y por último, para terminar con los mecanismos de extinción, vamos a explicar el fenómeno del efecto del agua pulverizada, que no es un mecanismo de extinción, sino es una técnica, una forma de tirar el agua a un incendio. Para eso hay que entender lo siguiente, que la combustión es un proceso dinámico, que en realidad no importa cuánto calor le saco a la combustión, sino cuánto calor por unidad de tiempo, es una carrera. No importa cuánto tiempo... A ver, si estamos corriendo una maratón, no gana el que llega, gana el que llega más rápido. Por lo tanto, me importa cuánto calor por unidad de tiempo, cuánto caudal de calor, si podríamos llamarlo así, cuánto caudal de calor genera la combustión. Porque no me importa cuánto calor, sino a qué velocidad le voy a retirar el calor a ese proceso de la combustión. Tengo que ganarle en velocidad al proceso de la combustión. Primer concepto, para entender esto, la cantidad de calor que absorbe un cuerpo, ya lo vimos, está dada por su masa. 1 kilo de agua absorbe 80 kilocalorías para calentarse a 100 grados centígrados. No importa si el kilo de agua está dado en gotitas o en un sachet compacto. 1 kilo de agua absorbe 80 kilocalorías. Primer concepto, la cantidad de calor está en función de la masa, fundamentalmente. Obviamente la temperatura, pero fundamentalmente de la masa. 2 kilos de agua van a absorber 160 kilocalorías. Segundo concepto, que a veces nos confunde esto, porque el calor sale e ingresa de un cuerpo por la superficie. El calor ingresa y sale por un cuerpo por la superficie. No importa, ya esto no depende de la masa, depende de la superficie que el cuerpo le presente al agua en este caso. Por lo tanto, a mayor superficie que presente el agua, mayor velocidad de transferencia térmica. El agua absorbe calor mucho más rápido. No es que absorba más calor, lo hace más rápido. Por eso vienen los famosos radiadores. El radiador es una superficie que le presenta al aire, en este caso son radiadores de aire, le presenta al aire mucha superficie expuesta, por lo tanto aumenta la superficie que el líquido que está circulando por la serpentina le presenta al aire, que es el refrigerante, que es el que está enfriando. Y el tercer concepto, aunque parezca mentir y yo se lo voy a demostrar, porque una vez un alumno no lo entendía, no me creía, así que tuve que hacer las cuentas, para un volumen dado de agua, la superficie aumenta si la convierto en gotas, aunque parezcan mentiras. Y vamos al ejemplo. Acá tengo 2 litros de agua en la posición. 1 litro de agua, una gota cuadrada. Lo hago cuadrado porque estamos en un pizarrón y es más fácil entenderlo en forma cuadrada. Y en la posición B, del lado derecho, tengo el mismo kilo de agua, pero en gotitas cuadradas chiquitas. 1 kilo de agua, 1 kilo de agua para calentar los 100 grados centígrados, 80 kilocalorías para calentar los 100 grados centígrados. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cantidad de calor, no gano nada con pulverizar el agua, porque va a absorber la misma cantidad de calor si tiro chorro pleno o tiro en forma pulverizada. Ahora,
Si yo calculo la superficie de transferencia, tengo un perímetro de 5 a 5, un perímetro de 20 por superficie de transferencia de calor. Pueden hacer las cuentas. Y si divido esta gota cuadrada en 25 gotitas de un milímetro por un milímetro, voy a tener 100 milímetros cuadrados de superficie. Por lo tanto, el efecto de pulverizar el agua no es absorber más calor, es presentarle mayor superficie expuesta al calor y por lo tanto aumentar la velocidad de transferencia. Más pulverizada está el agua, mayor velocidad de transferencia. Es como si un fitito le pongo un motor de una Ferrari. El fitito no deja de ser un fitito, pero con una Ferrari acelera, en un segundo pasa de 1 a 200. Y si ustedes me permiten, hacemos un pequeño parate de unos 10 minutos o 5 minutitos como para descansar y arrancar de vuelta. Ok, perfecto. Vamos a detener la grabación.